Bien, hermanos, quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés, donde el Señor nos ha regalado tantas enseñanzas los meses pasados. Vivir en este mundo trae muchos peligros y muchos riesgos a nuestra vida. Vivimos en un mundo gobernado por Satanás, eso dice la Escritura, y vivir en este mundo es peligroso por todas las tentaciones que hay a nuestro alrededor. El mundo siempre busca llevarnos a pecar, a caer y a olvidarnos de Dios. Y en este mundo hay muchas tentaciones y no es momento de hablar de eso. Pero hay una tentación que la Biblia menciona varias veces y que es una tentación que el mundo trae al cristiano, que incluso hay un libro en la Biblia completo que nos advierte contra esa tentación. No, no es la tentación sexual, no es la tentación este, de robar, de mentir, de engañar. Es una tentación más fuerte. Es la tentación de querer vivir esta vida buscando solo lo terrenal, olvidándote de Dios. Eso es una tentación. El mundo busca que hagamos eso. Pero hay alguien que vivió y que experimentó todo para traernos una enseñanza muy clara, y ese es Salomón. El Señor Jesucristo ya nos lo había dicho, ¿te acuerdas? Buscad primeramente el reino de quién? De Dios. Es una tentación buscar las cosas del mundo y dejar a Dios. Es una tentación dedicarte a las cosas terrenales y desligarte de Dios. Pablo también lo respaldó en Colosenses 3, poned la mira en las cosas de dónde? De arriba, no en las de la tierra. Esa es una tentación muy fuerte, vivir para las cosas terrenales. Mi trabajo, mi escuela, mi casa, mi patrimonio, mis cosas, mis posesiones. Pero hay alguien que en la Biblia ya nos lo había explicado siglos atrás, y este es Salomón. Para eso escribió el libro de Eclesiastés. Este libro nos previene contra la tentación muy fuerte de vivir vanamente. ¿Qué es vivir vanamente? Es vivir solo buscando lo de este mundo sin considerar a Dios. Salomón en Eclesiastés nos ha ayudado mucho. Y creo que hay un valor muy importante, hermanos, porque si Eclesiastés lo hubiera escrito yo, no tiene ningún sentido. Si lo hubiera escrito yo, no solo no soy inspirado, sino yo no soy una persona que podría hablar de esto. Pero el hecho de que lo haya escrito Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, un hombre que tuvo todo, todo lo que quiso y hasta lo que no quiso lo tuvo, y nos deja por escrito qué es lo que él aprendió de tener todo y descubrir que eso no es nada, que es vano. Así que es importante el testimonio de Salomón. Él tuvo todo lo que soñó y al final de su vida escribe para decirnos este testimonio que se llama Eclesiastes. Así que ten en cuenta, este libro es un testimonio de alguien que en verdad tuvo todo lo que quiso, que sus deseos realmente eran órdenes, que sus posesiones, imagínate la casa de Salomón en Navidad, no celebraban Navidad, ¿verdad? Pero imagínate que hubieran celebrado Navidad en el palacio de Salomón. Eso hubiera sido, ¿verdad? Toda una serie de luces increíbles y juegos pirotécnicos y todas las novedades de su tiempo, porque Salomón tuvo para eso y más. Disfrutó todo lo que tuvo que Dios le dio. Pero al final de su vida escribe que este camino de las cosas terrenales realmente no es el camino correcto. De hecho, es un laberinto sin salida. Salomón nos enseña que esto trae más bien aflicción de espíritu, tristeza y un esfuerzo sin beneficio verdadero. Entonces vamos hoy a regresar al capítulo 10, después de recordar este precioso libro y lo que nos enseña. Estamos ahora en el capítulo 10. Y este capítulo 10 lo hemos titulado Males terrenales que echan a perder, ¿se acuerda? Así lo titulamos porque habla de pecados que van destruyendo al hombre y son una serie de proverbios, está escrito en forma de proverbio. Recuerde que un proverbio es un dicho breve que nos enseña una lección sabia. Y aunque estamos en Eclesiastés, los versículos del capítulo 10 mayormente son proverbios. Demos un repaso rápido. En el versículo 1 aprendimos que una pequeña locura destruye.
En versículos 2 y 3 vimos que un corazón necio destruye. En versículo 4 vimos que la ira, el enojo descontrolado, destruye. Versículos 5 al 7 vimos que el gobierno necio destruye al pueblo. Versículos 8 al 9 vimos que no considerar los peligros de la vida destruye. Y la última ocasión que nos vimos aquí en Eclesiastés fue versículos 10, donde vimos el esfuerzo sin sabiduría, y versículo 11, confiar en las prácticas de las tinieblas. ¿Te acuerdas de la víbora y todo esto? Del versículo 11 fue lo último que estudiamos. Hoy vamos a abarcar versículos 12, 13 y 14. No te espantes, hermano. Hemos estado abarcando de uno en uno, pero estos versículos 12 al 14 abordan un mismo tema. Y aunque son tres proverbios diferentes, abordan el mismo tema y los vamos a estudiar juntos. ¿Sí? Vamos a leerlos, por favor. Eclesiastés 10, versículos 12 al 14. Te vas a dar cuenta muy fácil de qué habla. 12 al 14 dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Estos son tres proverbios, ponlos en tu mente. Tres proverbios, versículos 12, 13 y 14. Hablan del mismo tema lógico. El tema lógico del que hablan es fácil de identificar. Se trata de la lengua. Lo menciona ahí como la boca. Y es una metonimia. Metonimia quiere decir que usas una palabra para referirte a otra que se relaciona. No está hablando realmente de la lengua ni de la boca, sino está hablando de la forma de expresar, la forma de hablar de una persona. Entonces, es una figura de lenguaje para referirse a la expresión, a la forma de hablar. Así que aquí tenemos delante tres proverbios que nos enseñan de la forma de hablar que destruye. Una forma de hablar que destruye. Habla de esto, de la lengua. Nos da lecciones de la manera de hablar. Empieza a pensar un poquito en esto. La forma en la que hablamos dice mucho de nosotros, ¿no es así? Lo que dices habla mucho de ti. Lo que hablas y cómo hablas expresa mucho de lo que tú eres. Jesucristo lo enseñó en Mateo 15, por ejemplo, cuando dijo, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Básicamente Jesucristo lo que está diciendo es la boca es una ventana del corazón. El corazón se expresa por la boca. Y más adelante dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia enseña claramente, hermanos, que la boca expresa una forma que está en el corazón. Es una ventana, es un túnel. Tu boca es un túnel a tu corazón. Y no estoy hablando realmente del esófago. Y no. Estoy hablando espiritualmente. La forma en que hablas transmite y proyecta lo que verdaderamente está pasando en las escenas de tu corazón. La forma de hablar habla mucho de nosotros, dice mucho de nosotros. En palabras de Santiago, ¿te acuerdas? Santiago capítulo 3, donde dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y dice adelantito, ningún hombre puede domar la lengua. No pueden domarla, porque es un mal que no puede ser refrenado. Interesante frase al final. Llena de veneno mortal. Vaya forma de describir la lengua por Santiago, ¿verdad? Llena de veneno mortal. Eso es cierto, la lengua no puede ser domada por ningún hombre. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Aquí está hablando Santiago términos humanos. Ningún hombre puede domar la lengua. Y eso es cierto, hermanos. Solo el Espíritu Santo obrando en nosotros puede domar nuestra forma de hablar. Entonces Jesucristo enseñó que nuestra manera de expresarnos habla de nuestro corazón, que de lo que abunda nuestro corazón sale por la boca. Es como si nuestro corazón rebosara, y la forma en que rebosa es nuestras palabras, nuestra forma de expresar. En resumen es esto: tu hablar descubre tu corazón. Tu hablar descubre tu corazón. Si quieres conocer el corazón de alguien,
analiza la forma en que habla. Y no me estoy refiriendo al acento, si hablas yucateco, campechano, o arrastras las palabras, o no, sino el contenido de lo que hablas, tus pláticas, tus comentarios, incluso nuestras bromas hablan mucho de nosotros, hermanos. Hay personas que su manera de humor es sarcasmo o es burla, burla hacia otras personas. Y tú dices, no me ataquen, es que soy risueño, soy alegre, ¿verdad? Pero está hablando de su corazón, lo que hay en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ay, no, eso no lo quería decir, se me salió? Doble error. Sí lo querías decir y sí se te salió porque lo tienes aquí adentro, ¿verdad? Lo que la Biblia está diciendo es, tus palabras descubren tu corazón, tus palabras te delatan, tu manera de hablar, de expresarte, te delatan. Y es el asunto que está tocando aquí Salomón. Vuélvelo a leer conmigo con este trasfondo de estos principios bíblicos. Versículos 12 al 14 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Así que estos son proverbios para analizar nuestra manera de hablar. Yo he hablado por mucho tiempo con personas que a veces me sorprende, se dicen ser cristianas y hablan de una manera que creo que un cristiano no debe hablar. Bromean de formas que un cristiano no debe bromear. Se expresan de otras personas, hombres o mujeres, de una manera que simplemente te descubre su corazón. Creo que estos proverbios, hermanos, nos pueden ayudar mucho a que si somos creyentes, dejemos que el Espíritu Santo controle más nuestra lengua. Y si no somos creyentes, que nos demos cuenta de que estamos condenados o está alguien condenado y que su boca lo está manifestando por medio de sus palabras. Mientras que en el versículo 12 menciona una sola vez la boca del sabio, ¿te fijaste? Versículo 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Solo una vez menciona las palabras del sabio. El resto de los versículos, 12, el resto del 12, el 13 y el 14, solo se dedica a describir la boca de quién? Del necio. Entonces, la boca delata tu corazón. Cual la lengua, tal el corazón. Y esto es un mal terrenal que te echa a perder. Miren, hermanos, como vengo diciendo, un creyente se distingue por muchas cosas, pero una de ellas es por tu forma de hablar. Tu forma de hablar demuestra si eres salvo o no. Tú dirás, ¿cómo mi manera de hablar? Sí, la Biblia lo dice y lo vamos a ver en un momento. La manera en que te expresas manifiesta tu verdadera fe, porque el hablar de un creyente, como dice ahí que es el hablar del necio, ¿lleno de qué? ¿Te fijas? La boca del sabio es lleno de gracia. Y tú dirás, ¿y por qué de gracia? Y lo comento porque es la única parte que menciona ahí al sabio. El sabio habla con gracia o lleno de gracia. Eso es un creyente. Eso es una persona salva. Una persona que ha creído en Cristo, su manera de hablar es llena de gracia. Y tú preguntarás, ¿y qué es lleno de gracia? Muy fácil de explicar. ¿Cómo fuiste salvo? ¿Por obras o por gracia? Por gracia. Entonces, si tú tienes un corazón que ha experimentado la gracia de Dios, es un corazón que va a expresar la gracia de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si Dios ha transformado tu corazón por gracia, lo que va a salir por tus labios es gracia. Si Cristo ha dado un corazón de carne donde antes era de piedra, tus palabras van a demostrar que es de carne porque hablarás lleno de gracia, un favor inmerecido. Es la única ocasión que menciona la forma del sabio y el resto de los tres proverbios habla de un corazón necio. Pero no quiero iniciar sin decirle, el hablar de un creyente es distinto. El hablar de un verdadero creyente debe notarse, debe ser la diferencia. No solo porque no decimos groserías, hermanos. A veces decimos, yo soy cristiano y no digo groserías. No solo es por lo que no dices, sino que demuestres que eres cristiano por lo que sí dices.
cómo expresas tus palabras en sabiduría y en gracia. Un creyente se debe manifestar por lo que habla y por cómo habla y se debe distinguir porque tiene un corazón distinto. Ahora, solamente quiero decir eso y arrancar porque el resto de los proverbios dicen más cosas, pero ya no del sabio, sino del necio. Como dije, son 3 proverbios y estos 3 proverbios nos dan 3 características de la boca del necio. Eso es lo que vamos a ver rápido, hermano. Es muy sencillo. 3 características de la boca del necio. Versículo 12 nos dice la primera característica, que es la consecuencia de la boca del necio. Versículo 13 nos habla del contenido de la boca del necio. Y el versículo 14 nos habla de la confianza de la boca del necio. La consecuencia de la boca del necio, versículo 12. El contenido de la boca del necio, versículo 13. Y la confianza de la boca del necio. Versículo 14. La consecuencia, el contenido y la confianza. Empecemos con el primero, la consecuencia. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Ya lo expliqué. Simplemente habla de un creyente que habla con un corazón transformado por Dios y su hablar es hablar con gracia. Si has sido regenerado, tu hablar mostrará esa regeneración por gracia. Escúchalo en palabras de Pablo. Pablo dijo en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de qué. ¿A quién le está hablando? A creyentes, a salvos, a nosotros. Y dice después, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar qué. ¿Te fijas? Es un hablar de gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. Tú con tus palabras, si eres creyente, debes mostrar gracia a las personas. Y tú dirás, pastor, gracia, que hagamos chistes. No, recuerda que es gracia. Gracia es un favor inmerecido. Entonces tú con tus palabras debes hablarle a las personas como ellas no lo merecen. Eso es hablar con gracia. Debes hablarle a las personas justo como ellos nunca lo merecen y nunca lo merecerán. Tu hablar de gracia es hacer con otros lo que Dios hizo contigo. Tú no merecías la salvación, tú no merecías la vida eterna, tú no merecías el Espíritu Santo ni ser regenerado y Dios te lo dio por gracia. Las demás personas pueden ser pecadores como tú, ofenderte, dañarte, pero no responder a ellas como lo merecen, sino responderles como no lo merecen, es la boca de gracia. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo en la boca del creyente. Pablo lo reforzó, ¿te acuerdas? En Colosenses 4:6, donde dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, esta es la imagen de un creyente. La boca del sabio, versículo 12, es llena de gracia. El creyente se caracteriza por una lengua llena de gracia. ¿Eres salvo? Muestra tus palabras de gracia. ¿Eres salvo? Muestra tu expresar lleno de gracia. Dicho de otra forma, ¿te acuerdas de Santiago? Santiago dice, no puede haber una fuente que eche agua dulce y agua amarga, ¿te acuerdas? Es lo mismo. ¿De dónde viene el agua de esa fuente? Del interior. Es lo mismo en el creyente. Si Dios ha transformado el corazón, tu boca debe ser una fuente de agua dulce. Y si no es fuente de agua dulce es porque el interior sigue estando amargado. El corazón de ahí brota. Entonces, si eres creyente, debe caracterizar tu forma de hablar. Debes demostrar tu agua dulce si Dios ha transformado tu corazón. El creyente lleno de gracia no quiere decir que siempre le da la razón a otros, ¿eh? Cuidado. O que nunca vas a estar en desacuerdo. No, 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 eso no significa hablar con gracia. O que siempre le vas a dar el avionazo a la gente. No, eso no significa hablar con gracia. Como dije, o que vas a ser siempre cariñoso, meloso y dulce con todos. No, 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 no significa eso, hermano. Hablar con gracia significa que hables a la gente, otra vez lo digo, como no lo merece. Que respondas como ellos no lo merecen, como Dios lo ha hecho contigo. Pero aquí, después de que dice esto del sabio, Salomón empieza a hablar del necio y nos dice que dijimos, número 1, su consecuencia. Ve el versículo 12, la otra parte. Dice,
mas los labios del necio causan su propia ruina. Es increíble, hermano. Salomón está empezando a hablar de la boca del necio y en vez de que nos empiece a hablar de sus características, no, lo primero que nos da es lo que le va a venir, su consecuencia, su resultado, como diciendo, hablar como necio es tan grave que mira, lo primero que te presento es lo que te va a pasar por hacer, por hablar así. Y dice el versículo 12, causa su propia ruina. Esa es la consecuencia del hablar del necio. Causan su propia ruina. La palabra ruina ahí en el hebreo quiere decir destrucción. Y más que eso, por ejemplo, la misma palabra hebrea en Génesis 41 se traduce devorar. ¿Te acuerdas la porción del sueño de Faraón de las espigas grandes que devoraban a las flacas y las vacas flacas que devoraban a las gordas? Esa palabra que se nos traduce devorar, que quiere decir que algo destructivo, ¿verdad? Es la misma palabra que usa aquí Salomón para referirse a la consecuencia del hablar necio. O sea, en otras palabras, el hablar del necio lo devora, lo consume, se daña a sí mismo. ¿Entiendes esa idea? Salomón está diciendo, el que es necio se causa su propia ruina, se devora a sí mismo, se daña a sí mismo. Es decir, que cada vez que hablamos como necios, estamos derrumbando nuestro propio corazón. Estamos devorando nuestro propio corazón. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Hermanos, hablar como necios nos destruye primero a nosotros. En este sentido, podríamos decir, el que habla como necio se autodestruye. Sus palabras lo arruinan. La palabra necia demuestra ese corazón necio y amargado y destruye. Ahora, piénsalo, tú quizá con tu forma de hablar, cuando hemos hablado necios y todos hemos hablado como necios alguna vez, hemos ofendido como necios, tú dirás, bueno, pero cuando yo he hablado como necio, he ofendido a otros y les he tirado un poco de veneno, por llamarlo así. Pero recuerda, ¿quién se daña más? ¿Ese veneno que tiras o tú que tienes el frasco de veneno dentro de ti? Tú podrás dañar a algunos, pero el frasco de veneno está dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por eso Salomón está diciendo, el hablar del necio lo destruye a él primero, se autodestruye, se daña a sí mismo. Como dice Proverbios 18:7, escucha este precioso proverbio, comparándolo casi idéntico con este, dice Salomón, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. ¿Te fijas? O sea, el daño se lo hace él mismo. El que habla mal como necio se daña a sí mismo. Es su propio veneno, es su propio quebrantamiento, se devora a sí mismo. Esto no lo pensamos, regularmente pensamos lo otro, ¿no? Bueno, es que mis palabras ofendieron, mis palabras dañaron a otros, mi mal carácter y mi mala forma de expresar, sí, lastimó a aquellos, qué triste, tengo que pedirles perdón. Y no nos ponemos a pensar el daño que nos hacemos a nosotros mismos destruyendo nuestro propio corazón, nuestra propia vida espiritualmente hablando. No creo que usted hable en todo tiempo como un ángel de Dios. Yo tampoco lo hago. Así que necesitamos esta exhortación. Tu hablar necio te destruye a ti primero. A ti primero. Insisto, es interesante que Salomón lo primero que dice de la boca del necio es su consecuencia. Le traerá su propia ruina, para que veamos qué tan urgente y peligroso es. Entonces, la consecuencia se destruye, se arruina, se devora a sí mismo el hablar del necio. Segunda característica, versículo 13, vemos no solo la consecuencia, sino ahora en segundo lugar, el contenido de la boca del necio. Versículo 13, léelo conmigo, dice, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. ¿Notas ahí la frase poética en versículo 13? El principio y el fin. ¿Lo ves? El principio de las palabras de la boca del necio
es necedad. Y el fin de su charla, nocivo desvarío. Es una forma poética de decir todo, de inicio a fin. Todo lo que habla el necio es malo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, una idea paralela nada más? Una idea paralela, decimos que Jesucristo es el alfa y la omega. ¿Te acuerdas de eso? Eso lo dice la Biblia, Apocalipsis. Cristo es el alfa y la omega. A veces decimos principio y fin. Bueno, sí se relacionan, son cosas distintas. Decir alfa y omega, alfa, primera letra del alfabeto, omega, la última. ¿Y qué haces con el alfabeto? Formas todas las palabras existentes. Esa frase simplemente Jesucristo significa que Él es el que puede expresar y conocer todas las profundidades de Dios. Él tiene todo el conocimiento, es el alfa y la omega, o sea, todo, abarca todo el conocimiento de Dios. Aquí es una figura retórica similar. Está diciendo Salomón, el necio en principio habla necedad y en final, al final, nocivo desvarío, o sea, de inicio a fin, de pe a pa, de pasta a pasta, el necio habla maldad. Es la idea que está diciendo Salomón en cuanto al contenido de la boca del necio. En este sentido, Salomón está hablando de un incrédulo, hermanos, y tengo que aclararlo. Aquí ya en el versículo 13 está hablando de un incrédulo. Alguien cuya boca está gobernada por su concupiscencia, porque de inicio a fin habla mal. Es diferente, piénsalo por favor. Un creyente puede llegar a hablar como necio si no te cuidas, si no estás en comunión con Dios, si descuidas tu vida espiritual. Puedes llegar a hablar, a actuar y a expresarte como un necio pecaminosamente y a tirar veneno, a tirar agua amarga. Pero después lo confiesas y te apartas. Sin embargo, un incrédulo habla siempre, siempre, siempre de esa misma manera maliciosa, llena de maldad, de inicio a fin. Salomón aquí está hablando ya de un incrédulo. Está dominado por su boca de maldad, habla groserías, habla maldiciones, habla ofensas, habla palabras corrompidas, y eso abarca todo su hablar. Nosotros tenemos un dicho para eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Nosotros tenemos un dicho y decimos a veces, no es que fulano de tal, de 10 palabras que dice, 11 son groserías. Has dicho esa forma así, ¿verdad? Es que de 10 palabras, 11 son maldiciones. ¿Entiendes la expresión, no? Entonces, oye, es que todo lo que habla este cuate de verdad que pues, es pura maldición. Bueno, es lo que está hablando aquí. De inicio a fin es maldad en su boca. Maldad. Ahora, hermanos, yo solamente aquí quiero enfatizar, no solamente hablemos o pensemos de groserías. Puede haber personas muy maliciosas en su hablar que no precisamente lo demuestran con groserías. A veces uno piensa que el único pecado de la lengua es grosería, maldición. No. Hay muchas otras maldades que la Biblia enseña que prohíbe del pecado de la boca, no solamente groserías. Por eso Salomón está diciendo, el contenido de la boca del necio de inicio a fin es maldad, 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 maldad. Habla chisme, se queja, está descontento, todo el tiempo ofende, se burla de otros, desprecia a otros, maldice a otros. Todo siempre su boca es paz, golpes de espada, ¿te acuerdas? Golpe, todo. Este abre la boca y nada bueno va a salir de su boca. Eso es lo que está diciendo acá Salomón, hermano, ¿no? De inicio a fin, su boca es maldad, maldad, maldad. Dice ahí, nocivo desvarío. Una frase un poquito extraña, ¿verdad? Nocivo desvarío. Realmente el texto original dice perversa locura, perversa locura. Ya se había repetido en el capítulo 7 esa palabra, esa frase, y simplemente significa una tontería, hermanos. Una locura, una necia locura, una perversa locura. Así habla el necio. Esto me recuerda mucho a los escribas y fariseos. A lo mejor tú ya estabas pensando en algún familiar, ¿verdad? Que habla así. Bueno, a mí me recuerda a los escribas y fariseos. ¿Te acuerdas los escribas y fariseos que Jesucristo les dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
Eran hipócritas. Me recuerda a los escribas y fariseos siempre atacando con sus palabras a Cristo, siempre con la... Y te fijas, los fariseos y escribas no le decían groserías a Jesús, no le decían groserías, no lo maldecían durante su ministerio, lo atacaban de otras formas, lo perseguían, lo ponían en estrecho, le hacían preguntas para delatarlo, supuestamente ellos eran hipócritas, pero nunca lograron encontrar nada en el bendito hablar del Señor Jesucristo. ¿De dónde venía todo eso de los escribas y fariseos, su forma de hablar tan perversa, de inicio a fin perverso? Hasta sus oraciones eran perversas, ¿te acuerdas? Gracias te doy porque no soy como ese publicano. Hasta orando eran perversos. Y esto, hermanos, tienes que ponerte a pensar, ¿no será también que a veces yo mi oración la estoy haciendo de forma necia, como un fariseo, como un escriba? ¿De dónde venía todo eso en los escribas y fariseos? Si ellos hablaban así, ¿de dónde venía todo eso? De un corazón así. De la abundancia del corazón habla la boca. Dice la Biblia que ellos cavilaban en sus mentes y en sus corazones. Ellos quisieron hallar en Jesús alguna falta y nunca la encontraron, porque nunca hombre habló como el Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? En la Biblia solamente hay dos personas que les pusieron bajo el microscopio y no les hallaron nada. Una fue Daniel, ¿te acuerdas? Que no se halló en él algo que le pudieran cola que le pisaran, como decimos, no se halló en él. Y en el otro fue Jesucristo. Sin duda Daniel era pecador, pero Jesucristo no. Pero son ejemplos bíblicos de alguien que podía tener una reputación limpia en su forma de hablar. No había en ellos un hablar que pudieran atacarlos o reprenderlos. Los fariseos intentaron hacerlo con Cristo y no lo halló. ¿Por qué? Porque el hablar de Cristo era lleno de gracia. Eso nos dice el Evangelio de Lucas. Hablaba con gracia Cristo. Él fue el ejemplo para los creyentes. Dice Lucas que él hablaba con gracia. Y tanto así que la gente se sorprendía. Y en vez de que dijeran, gloria a Dios, es el Mesías, ¿te acuerdas qué decía la gente? Este es el carpintero, ¿no? ¿Por qué habla así? La incredulidad por delante. La incredulidad por delante. Cuando tenían al Mesías delante de ellos. La boca, tu forma de hablar, delata si eres necio. Tiene una consecuencia, te destruye y tiene un contenido, maldad de inicio a fin. Tercero y último, versículo 14, hablemos de la confianza. Y de entrada no es una confianza buena, una confianza negativa. Versículo 14 habla de la confianza de la boca del necio. Léelo conmigo. 14 dice, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Este versículo nos habla de la confianza de la boca del necio. Aclaro, confianza en sentido negativo. Lo voy a explicar. Hay dos frases ahí que tú espero que conozcas, identifiques y tengas ahí en tu mochila. Dice el versículo 14, no sabe lo que ha de ser. Y luego a continuación viene una pregunta, básicamente lo mismo. ¿Quién le hará saber lo que después de él será? Estas frases ya han estado en capítulos anteriores, como en capítulo 3, capítulo 6, capítulo 8. Y son frases que significan simplemente el futuro, lo que ha de venir, lo que ha de suceder. Estas frases no son nuevas, se han usado antes para referirse del futuro. La idea del versículo es la siguiente. El necio multiplica palabras jactanciosamente, jactándose del futuro, aunque no sabe lo que será en el futuro. No lo conoce, no lo controla. Este es un necio, hermanos. Tiene una confianza propia. Habla como si él fuera el dueño del futuro. Habla como si él tuviera la firma de Dios de que va a poder hacer eso que está hablando. Dice, multiplica las palabras, o sea, planea el futuro, se jacta del futuro, asegura que va a hacer esto en el futuro y multiplica sus palabras, pero realmente ni siquiera sabe el futuro, ni mucho menos lo controla. Solamente se jacta, se envanece y confía en el futuro como si él fuera el dueño del tiempo. Multiplica palabras. Esto hace referencia a planes, proyectos. ¿Has visto a personas así? Creo que todos lo fuimos, ¿verdad? Cuando éramos niños y decíamos,
yo a los 23 me voy a casar y voy a tener tantos hijos y voy a vivir aquí y voy a hacer esto y voy a y proyectar ahí un niño necio éramos, ¿verdad? Eso éramos, un niño necio que multiplica palabras cuando no sabe si mañana iba a vivir, ¿verdad? Esa es la idea del proverbio aquí en versículo 14. Multiplica planes, multiplica proyectos, no confiando en Dios, sino confiando en sí mismo. Esa es la confianza de la boca del necio, una confianza negativa. Confía en sí. Esto, hermanos, a mí me pareció muy claro en años pasados que Dios nos permitió pasar por la prueba de la pandemia. ¿Cuántos decíamos en el 19, en el 18? En 2 años, primero Dios. Decíamos primero Dios, ¿verdad? Primero Dios eso, primero Dios aquello. Nos cae pandemia y toma, la verdad, nos tumba a todos de alguna manera. Y Dios ya sabía que iba a pasar todo eso, pero nosotros jactanciosamente decíamos, no, sí, voy a poder, voy a hacer, voy a lograr, voy a planear. Y nos cayó esa prueba que nos afectó de todas las maneras, especialmente económica, a la mayoría. Aquí el punto de Salomón es decir, el necio confía en sí mismo. Y eso es lo opuesto a lo que dice Proverbios 3, ¿te acuerdas? Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en qué, en tu propia prudencia. Esto es lo contrario. En vez de confiar en Dios, el necio confía en sí, en su fuerza, en sus capacidades. Un ejemplo de esto muy claro son las deudas insensatas. Deudas, tú que te endeudas sin considerar bien y cuando vienen las vacas flacas, aquella confianza propia que habías tenido te lleva a la ruina. Sí, deudas inconscientes, deudas insensatas, deudas no consideradas. Que sí, sí la voy a hacer, sí, sí puedo, sí, sí me alcanza. Y luego cuando vienen cosas que tú no controlabas porque no conoces el futuro, porque nadie te va a decir lo que será después, porque eso solo está en manos de quién, de Dios. Entonces viene el futuro se hace presente y se presentan dificultades que no puedes sortear y entonces viene la ruina para ti, porque habías confiado en algo que se desvanece. Cuidado, Salomón está diciendo, no multipliques las palabras neciamente confiando en ti mismo como si fueras a conocer y controlar el futuro. No lo puedes hacer. No seas envanecido, no seas arrogante, no seas altivo. Toda clase de autoconfianza es mala. Me da gusto que yo nunca le he oído a usted decir, no, es que mi confianza propia o mi amor propio. En el mundo se dice mucho eso, ¿verdad? Confía en ti mismo, tú puedes, confía en ti, tú, tú lo vas a lograr. Confía, entonces de ahí viene el famoso, ¿verdad? México, el fútbol, todo, sí se puede, sí se puede, sí, de una confianza propia, de que tú tienes el poder para hacerlo, tú lo puedes lograr. ¿Sabes cómo se le llama a eso? Autoconfianza, confianza propia. ¿Y sabes qué dice la Biblia de eso? Nada, pasó porque nunca está esa palabra en la Biblia. No está la palabra, pero está el concepto y el principio. Jesucristo lo dijo. ¿Te acuerdas dónde? Todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche. Todos. No, Señor. ¿Te acuerdas? Yo nunca me escandalizaré de ti. Pedro, ¿qué es eso, hermanos? ¿Qué es esa actitud? Autoconfianza. Confianza en sí mismo. No, Señor, aunque otros te negaren, híjole, de veras, qué vergüenza, Pedro, ¿verdad? Aunque otros te negaren, yo nunca te negaré. Ahí está la autoconfianza, confianza en sí mismo. Y unas horas después el gallo avergonzando al pobre apóstol, al pobre discípulo. Ahí está, en Pedro en Getsemaní, en Mateo 26, nos demuestra que la autoconfianza no es sabia. Confiar en ti mismo es necedad. Vas a caer. Si algo debemos evitar es confiar en nosotros mismos. No solo para el futuro, sino para cualquier cosa. O sea, en otras palabras, yo no confío en mí mismo, hermanos. Usted no debería confiar en sí mismo. La persona que más desconfío es de mí, o sea, de mi carne, de mi concupiscencia, de mi ser normal. Yo desconfío de mí, pero confío del Espíritu Santo. Confío que Él me puede ayudar. De mí desconfío todo. De Él confío todo. Y quiero depender más de Él que de mí. Salomón aquí está dando el ejemplo contrario. Del necio que depende de sí y que cree que controla el futuro y se jacta de ello.
¿Qué hace un sabio entonces en cuanto a esto de planear? ¿Qué hace un sabio? Entonces un sabio no planea, un sabio no hace nada, un sabio ahí como la vaya llevando, no, ¿verdad? Santiago 4 dice, vamos ahora, fíjate qué interesante, yo sé que conoce este texto, dice Santiago, vamos ahora los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será. Mañana, ahí está Santiago hablando de esto. Te jactas del futuro y no sabes lo que va a pasar ni mañana. Mañana te caes de la regadera, te das un golpe en la cabeza y tum, ya. Lo que era tu plan se convierte en tu funeral, ¿no? Y lo que ibas a gastar en aquello se convierte en el dinero para las galletas y el café. Es todo, ¿verdad? Santiago está diciendo, tú no puedes controlar eso, no puedes controlarlo. Por eso después dice, en lugar de lo cual deberíais decir, fíjate, yo no me había dado cuenta de esto por años. Santiago habla del decir, así como Salomón, del hablar. Dice Santiago, no digas, no te jactes del mañana. En vez de eso, di, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, tu forma de planear, tu forma de expresarte, habla de un corazón sabio o de un corazón necio. Santiago termina diciendo allá, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y la verdad es que tenemos que ser bien agradecidos con Dios, hermanos, porque la neblina que Él nos ha dado ya duró bastante, ¿verdad? Piénsalo, esta vida que Él ya nos ha dado ya duró bastante. Para ser una neblina, gracias Señor por 36 años que Él me ha dado. Hermano Pedro, 61. ¿Perdón? Ah, sí, cierto, va para 61 el 5 de enero. Él fue el niño de la rosca, ¿verdad? Vean, además, a 61 años, no sé, tengas 38, 40, 50 con ese, ¿verdad? Como el hermano. No importa, tu vida es neblina, ya duró bastante. Dale gracias a Dios y confía en Él, no confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Te acuerdas que en pasajes, capítulos anteriores vimos de Salomón diciendo, te mueres y dejas deudas, te mueres y dejas bienes y el que sigue después de ti, quién sabe si será sabio o necio y va a desperdigar todo lo que tú trabajaste? Todo eso es vanidad, son capítulos anteriores. Hermanos, cerremos esto. Salomón está hablando de las tres características del hablar del necio. Primero, su consecuencia es destructivo. Segundo, su contenido es malvado de inicio a fin. Y tercero, su confianza es hueca. Consecuencia destructiva, contenido malvado, confianza hueca. Así es la forma de hablar de un necio. Y la lengua así es un mal terrenal que echa a perder. Pidamos a Dios que nos ayude, librándonos de esta forma de hablar. Yo no sé cómo habla usted, pero quizá te estás destruyendo a ti mismo con tu forma de hablar. Y quizá te estás autodañando, autoarruinando con tus palabras. Somos expertos en echar la culpa a otros. No, es que no soy yo, son otros que me provocan y yo nada más reacciono. Bueno, pues con Dios es cada quien su cuenta, cada quien su cuenta con Él. Quizá te estás destruyendo con tu forma de hablar. Quizá tus pláticas no son de edificación. O sea, tu hablar no está siendo con gracia. Hablas y todo, a lo mejor siempre tu boca tiende al dinero, tiende a enfermedad, tiende a temas que no son a lo mejor malos, pero al final terrenales. Quizá tu forma de hablar no está siendo de edificación. Y si la del necio es maldad de principio a fin, la de un cristiano debería ser edificación de principio a fin. Eso dijo Pablo, que nuestro hablar sea para edificación. O quizá tú estás hablando, tu forma de hablar es con demasiada confianza en ti mismo, en tu poder, en tu fuerza. Demasiada confianza en ti mismo. Dejemos nuestro hablar necio y comencemos a hablar sabiamente. ¿Cómo es sabiamente? Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de ¿qué? De gracia. Vamos a orar. Señor, con estos proverbios queremos pedirte que transformes nuestra manera de hablar. Todos los que estamos aquí lo necesitamos. A veces las personas nos provocan, nos ponen en estrecho, la situación es contraria,
Las pruebas nos llegan hasta el cuello y a veces la forma en que expresamos todo eso es con palabras, palabras hirientes, palabras necias, palabras groseras, ofensivas, expresiones de enojo, palabras de amargura. Señor, con nuestras palabras podemos expresar gracia o podemos expresar amargura. Porque de lo que rebosa nuestro corazón, de eso sale por nuestra boca. Pero si tú has transformado nuestro corazón, puede ser una fuente de agua dulce. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a transformar nuestra manera de hablar, que sea más llena de gracia y menos de necedad. Ayúdanos a que nuestra boca no nos arruine, sino edifique. Ayúdanos a que nuestro hablar no sea malvado, sino que te honre. Y ayúdanos, Señor, a que nuestro hablar como cristianos no confiemos en nosotros mismos, sino en ti, y que lo estemos expresando continuamente. Señor, perdónanos, nuestra boca nos lleva siempre a pecar. Santiago dice que nadie la controla, pero tu espíritu nos puede controlar. Ayúdanos, Señor. Nuestra boca es como una espada y casi siempre se esgrima para mal. A veces, Señor, hasta para agradecer y dar gratitud, la boca es lenta, la lengua es lenta, pero para responder y enojarse, la boca es rápida. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos por no tener una boca llena de gracia en todo tiempo. Y ayúdanos a ser más como Cristo, que llenó sus labios de gracia y que cuando le buscaron y le indagaron, no se halló falta en él. Ayúdanos, Padre, a transformar nuestra lengua, sometiéndola a tu Espíritu Santo, y que estos proverbios nos recuerden la consecuencia, el contenido y la confianza del necio para evitar todo esto. Ayúdanos, Padre, porque no queremos ser dañados ni arruinarnos con este mal terrenal que echa a perder. Te lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén.